En esta ocasión, y me da muchísimo gusto, estamos en una casa histórica, pero sobre todo la casa de uno de los grandes personajes de la historia de Tlaxcala, y esto lo sabe todo el mundo, de la segunda mitad del siglo pasado y por supuesto un referente de este siglo XXI en su primer cuarto de la historia de Tlaxcala. Y me refiero al maestro Jaime Sánchez Sánchez. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, como siempre. Muchas gracias. Ya sabes, siempre eres bienvenido, Armando. Sobre todo para que tenemos que tratar temas de historia. Por supuesto que sí. Y hoy tenemos un tema muy importante que hay que recordar por el valor que tiene, por la importancia que tiene para la cultura y la historia de Tlaxcala. Apenas el domingo anterior se cumplieron, estamos hablando del día 25, se cumplieron 75 años de que oficialmente el INAH reconoció por medio de un oficio, pues te lo vamos a platicar, que existía un museo de arqueología, así se llamaba en esa época, e historia en la ciudad de Tlaxcala y además en el estado de Tlaxcala. Pero bueno, no nos adelantemos mucho a esto. Maestro Jaime Sánchez, usted es un joven que estudia en la escuela secundaria preparatoria de Tlaxcala y surge la idea de este museo. Así era, así era. Mi preocupación muy grande porque, pues, ¿cómo es posible que en Tlaxcala, donde la historia de México comienza como un nuevo país, no se difunda ni se conozca? Y para ello había muchos vestigios todavía en mi época, más que ahora. Claro, aunque se han venido encontrando cosas nuevas, como novedosa fue la zona arqueológica de Tlaxcala, aunque corresponde a una época distinta. Pero en aquel tiempo había una serie de objetos dispersos en las diferentes dependencias oficiales del Estado, ¿sí?, y federales, que además de que nadie les hacía caso, creaban verdaderamente burlas alrededor de ellas, como pasaba con aquella figura que mucho tiempo se creyó que era Camastri, Claro, que vino a traer doña Carmelita Carmelita Aguilera, así es. vino a traer que era Tlaxpatli, después de muchos estudios que hizo. Y ese monolito, no monolito porque está dividido en partes pegadas, esa pieza arqueológica existía olvidada, abandonada, y hasta tomada para soportar cubetas y trapeadores, ¿no?, en lo que en aquel tiempo era el departamento de turismo de Tlaxcala. Estamos hablando de los años 40, 50, Por la Plaza de Toros. ahí a un lado donde está ahora el restaurante. Sí, un restaurante ahí, que además fue el casino militar. Sí, sí, en ese lugar. Había un pasillo central para tener acceso al edificio. Y al fondo del pasillo estaba esta figura, esta pieza arqueológica tan importante. Y nomás encargaron ahí los trapeadores y las copetas y todo lo que tenían los mozos ignorantes totalmente esclavos. Entonces, motivado por eso y tantas otras cosas más, y porque yo había logrado reunir aquí de frente una buena cantidad de objetos de cerámica, de obsidiana y de piedra, se me ocurrió que podíamos hacer una pequeña exhibición rústica porque no teníamos el conocimiento debido. Y el mejor lugar para hacerlo tenía que ser en la escuela secundaria y preparatoria, donde yo cursaba el segundo año de secundaria, claro, en Tlaxcala. Entonces, después de haber pedido la autorización del director, que en ese tiempo era don Joaquín Cisneros, que siempre se mostró accesible en este tipo de promociones, claro, empezamos a hacer. Y reunimos y juntamos y hubo piezas, hubo de todo. Y el primer lugar donde se instaló fue en la parte baja de la escuela, pues el sótano, sin ninguna clasificación mayor, aunque pedimos auxilio a la mina
el INAH no nos dio respuesta adecuada y nos seguimos de frente hasta que poco a poco logramos instalarlo. Y entonces ya le comunicamos al INAH lo que se había hecho y todo, y fue cuando nos dio su reconocimiento en 1951. Sí, hace 75 años. Y aquí quiero apuntar algo importante para los jóvenes que nos están viendo de mediana edad. Don Jaime, y lo voy a decir, está por cumplir 94 años y me encanta su lucidez mental y cómo está recordando acontecimientos de hace 75 años. Pero estamos hablando de una época en que no había oficina de INAH en Tlaxcala. Esto para los jóvenes. No vayan a pensar que iba con su oficio a dos calles. El INAH hasta el 80, con Yolanda Ramos, y que también el maestro interviene, hay una delegación, pero eso es otra historia. Entonces, hacen ustedes esta solicitud, si mal no recuerdo, el 18 de diciembre del 50, y pues muy pronto, en un mes y días, le están contestando. Fue muy rápida la respuesta. Lo único que extrañamos es que no venía la respuesta acompañada de la asesoría técnica que habíamos solicitado. Claro. Inclusive pedimos algunas vitrinas o algo que nos ayudara en el museo. Estábamos empezando por la nada, apenas objetos que eran el principal motivo de exhibición. Esos sí los teníamos a la mano, pero no podíamos clasificarlos porque no sabíamos cómo, ¿verdad? Todo fue hecho así a la ligera, con la mejor de las intenciones. Por supuesto, pero sigo insistiendo en esto. Es la importancia de un reconocimiento oficial. Sí, Hay un museo anterior que hace Próspero Caguanzi, sí, seguramente con más recursos, porque bueno, hay que recordar que él hizo también la exposición Claro. en el Congreso Internacional de Americanistas, pero también lo pone en una escuela, la escuela de niñas, Sí. ahí en la calle de Arizábal, y ese museo desaparece con la revolución. exacto, exacto. Viene la revolución y todos, cada quien se lleva las piezas que quiere y las demás quedan dispersas en muchos lugares, algunos perdidas. Así es. No tenemos conocimiento de que ese primer museo de Caguanzi haya sido reconocido de manera oficial, entonces por la SEP, que era quien Claro. manejaba esto. Bueno, el Ministerio de Instrucción, porque Sí. la SEP también es después Así de la es. revolución. Sí, pero no tenemos, aun cuando ya estaba organizado desde aquel entonces, la parte arqueológica de México ya se manejaba en el centro del país, Claro. pero no tenía mucho desarrollo, no había mucho impulso en ella. Y una vez que llega hace 75 años, 25 de enero, está fechado el oficio, lo reciben ustedes. ¿Cuál fue la posición, la reacción de ustedes de ver que sí había una respuesta, que sí se estaba tomando en serio, pues? Aunque no hubiera asesoría técnica, pero sí se les tomó en serio. Sí, por lo menos nos contestaron que ya valía la pena. Y luego nos dieron 3 o 4 vitrinas, Claro. dignas de museo, pues por ahí andan todavía circulando en las reservas del museo actual. Pero no vino ningún técnico. La única persona que vino, y eso también promovida por mí, fue porque en Tenezontla, en mis excursiones que hacía por aquellos cerros, todos naturalmente, las veredas que había, me fui encontrando porque estaba un dueño de un predio destruyendo a punta de pico y pala una pequeña pirámide de 3 cuerpos, bellamente construida. Cuando le reclamé yo al señor, diciendo que no sabía lo que estaba haciendo, me dijo, no, joven, usted sé que no sabe lo que está complicado, porque lo que de aquí vamos a sacar es dinero. Dijo, bueno, basta sacar dinero, se vende tierra sobre tierra plana, por peso. Pero el que encuentre el tesoro, estoy seguro, porque nuestra gente no atesoraba. Hoy suelen ser buenas personas que tienen recursos. Sin embargo, al hacer el reporte a Lina, sí vino un personaje, incluso está la relación que él, el informe que él rindió, está en los archivos de del museo, no del museo, de la biblioteca de antropología, ahí se llama. Y el arqueólogo o pasante o aspirante arqueólogo, no sé, un nombre grande,
Se enojó mucho porque vino aquí a la casa, lo cité, vino a Tlaxcala, lo encontré ahí, me lo traje aquí a la casa, aquí le vine a comer y me lo llevé atrás de los ojos. El pobre hombre ya con 60 años encima, los jóvenes son apenas con 18 años, con 17, pues francamente mi ligereza era notable, claro. El hombre pobre vino todo maltratado, aquí tuve que descansar un buen tiempo en la casa y después de comer se contentó. Pero estaba muy enojado porque me decía, ¿cómo es posible que usted haya promovido esta visita oficial para una cosa tan pequeña como es la que estamos viendo que están destruyendo? Y bueno, pequeño para usted que está comparado seguramente con la tirada del sol, claro. Pero para nosotros en Tlaxcala, que todo cualquier vestido nuestro tiene su importancia que tenemos que cuidar. Por supuesto, lamento que usted piense así, pero pues así. Está usted contento, pues piense lo que quiera. Y ya después nos despedimos siendo amigos, pero fue el único apoyo que nos mandó Elina en la crítica. Aparte del reconocimiento que nos hizo abogados, como tú dices, Un aspecto que a mí me llama mucho la atención, yo conozco el documento, de hecho en la difusión de esta plática va el documento, es que Eduardo Noguera, un personaje muy famoso sí, en el siglo XX, en el mundo de la cultura, de la arqueología y de la historia de México, es el que contesta el oficio, pero además se lo contesta a usted. Sí. No se lo contesta ni el gobernador, ni el director de la escuela. Me lo contesta a mí y en segundo lugar viene el nombre del director de la escuela, con cual principio responde. ¿Sí? Insisto, sí hay una posición Claro, de reconocimiento, porque bien pudieron haber dicho, no les contestamos, o saben que sí, les contestamos ahí alguna otra cosilla, claro. pero De unas largas. sí, pero fue una posición, y esto formalizó la creación de este museo. Por supuesto, nos apoyó a seguir adelante, incluso el gobierno que llegó enseguida de don Rafael Ávila Bretón, que era el señor Mazarraza, Sí, quizá por apoyo del secretario particular, el señor Mazarraza, que era el señor de nombre Felipe Saldaña, que se interesó mucho en este tipo de actividades, le gustaba la historia, y él nos apoyó en todo sentido para que se le diera un lugar especial al museo, y fue cuando se contrató el espacio en el portal grande, que es donde está hoy en un banco, en la parte sur. sí, estamos hablando de la esquina del Portal Grande con la calle Morelos. Así es, así es. Ahí en esa casa, que además se dice que fue la de Muñoz Camargo. Hay meses por ahí dijeron que claro. porque no hay ninguna evidencia que haya sido. No, en aquel tiempo pertenecía ya a la familia Cuellar, ya que vivía en Puebla. Y ahí se instaló todo con la esperanza de que nos mandara a alguien que por lo menos clasificara lo más elemental de nuestras piezas para tener la satisfacción de darle entrada a la gente que la quisiera ver, pero que se orientara sobre lo que estaba viendo. No teníamos nosotros más preocupación que hacer ese tipo de consideraciones, porque tener puntas de proyectil, o sea, flechas por un lado, tener otros objetos de obsidiana, que eran besotes y alguna cosa pequeñita, muy pequeñita, cerámica de diferente tipo y colorido, y algunos objetos mayores, de los cuales fueron a parar al Museo Antropológico. Claro, vamos a decir que fue el pie inicial con el que se hizo el acervo arqueológico del Museo Manuel. Es a lo que yo quería llegar. Sí. Este museo está en lo que es el Palacio de la Cultura, que fue la escuela secundaria y preparatoria. Por cierto, un edificio en ese entonces muy nuevo, porque se inauguró en el 45. Sí, relativamente nuevo. Así es. Se pasa al Portal Grande, que además es una casa preciosa, hasta el día de hoy es una casa preciosa, sus arcos, muy antigua la casa, por supuesto, una casa preciosa, y ahí va a estar el museo un tiempo. Pero bueno, lamentablemente desaparece al público, por decirlo así. Cuando yo me retiro para continuar mis estudios de vuelo de aviación, Sí. fui a entregarle al profesor Saldaña y a dar las gracias al gobernador a través de él,
le fui a entregar una relación mal hecha empíricamente, de todo lo que se tenía. Y le dije, mira, aquí le entrego esto que está hecho con lo que pude, pero con esperanza que ustedes lo cuiden. Y a ver en mano qué queda para que continúe. Esto no puede quedarse donde está. Tiene que hacerse un buen museo que represente parte de la historia de lo que es Tlaxcala, la prehispánica. Y en el mejor estaba muy lejos de imaginar que iba a aparecer dentro de algunos años más adelante los murales de Cacaxtla, cuyos restos, cuyas ruinas ya los conocíamos, estaban tan derruidas, claro, por decirlo así, que no pensamos que tuviera cosas de mayor valía, y para nosotros fue una sorpresa notable cuando supimos que habían aparecido unos murales de unas pinturas excelentes. Claro, y esto fue apenas 20 años después. Estamos hablando en el 75, pero en el 54 es cuando se va de Tlaxcala, 21 años después aparece acá. Pero el museo ya no estaba funcionando. Ya no, le dieron por cierta inclinación a lo mismo en la historia. El gobierno pensó que las mejores manos para dejarle la colección debe ser la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala, claro, de la cual en aquel tiempo, no me acuerdo si el Gracia era el presidente, pero ahí fue a dar la colección. Y de ahí, yo cuando fui elegido como presidente de la Asociación Profesional Regional, claro, recibí de regreso esa misma colección que ya había integrado al principio. A ese iba también yo esa parte. Curioso, son las vueltas de la vida. Se crea en el 78 la Asociación Pro Museo Regional de Antropología e Historia, nuevamente para formar ya un museo destinado aquí en Tlaxcala, y usted encabeza esta asociación. Y mi segundo de bordo resulta que es el licenciado Juan Cisneros Molina, por elección popular. Los volvió a reunir la vida. Así es. En esos trabajos de creación. No, la sociedad, la vida misma, sí. Y personajes muy importantes en ese momento de la cultura que estuvieron en esta asociación. Recibe usted la colección y pues a trabajar, claro. 3 años, y en el 81, el 28 de marzo del 81. Cuando viene don Obvio Hernández Gómez, que es el que decide invertir, porque ya se dio cuenta que habíamos avanzado bastante. Ya estaba Yolanda Ramos, que movió todo. Ella vino exclusivamente para crear el museo, claro. Y aunque nuestra queja mayor es que no contamos con dinero para dirigirlo, por verdadera suerte, nos cae don Tulio Hernández Gómez, que parece que se le ocurre ser la primera obra que en su recién tomado poder del gobierno le va a ofrecer al gobierno federal como la primera obra que él hace en el Estado. Y cuando le pide a Yolanda Ramos, al presente, que este museo se acelerara, se hiciera cuanto antes posible, yo intervine por ahí, dice, señor gobernador, no hemos hecho mayores cosas por carecer de efectivo. Por dinero no se van a pagar, hay todo lo necesario para que se haga. Así que en un mes quiero ese museo. Bueno, un mes era muy complicado, pero finalmente hubo la voluntad de hacerlo, y finalmente pues se hizo. Con ese apoyo y decisión suya, del gobernador nuevo, que se acaba de tomar posesión, claro, se hizo. Y ahí está, para que nuestra gente en Tlaxcala y en otras partes del rumbo se den cuenta de la importancia que tuvieron los tlaxcaltecas, que se nos va perdiendo de la mente poco a poco. Que por cierto, este museo va a cumplir 45 años el próximo 28 de marzo, por cierto. También, y también le tocó a usted iniciarlo. Felizmente observado, ¿verdad? Así es, lo hemos platicado en varias ocasiones acá, lo hemos pasado en esta página. Esta historia, tal vez para algunos que nos siguen, es repetitiva. Sin embargo, yo sigo insistiendo en la importancia de recordar que esta semana se cumplieron 75 años de la creación del primer museo del siglo XX, del primer museo de manera oficial,
de Arqueología, como se le llamaba, e Historia de Tlaxcala, y que fue el maestro Sánchez el que encabezó esto. La historia de los 45 años del Museo de Antropología se los vamos a platicar en otra ocasión. Esto es dentro de 2 meses ya, Sí, estamos muy cerca. de los 45. Curiosamente hay 30 años de diferencia entre un museo y otro, 30 años, 2 meses más o menos, algo así. Sí, hasta ahorita están. El tiempo se llevó la parte oficial del reunir el dinero necesario para invertirlo en nuestra obra. Pero finalmente, y esto es muy bueno para Tlaxcala, lo hemos dicho en otros momentos, la creación del Museo de Antropología e Historia es un parteaguas en el aspecto cultural de Tlaxcala. Es el primer museo y esto parece mentira, pero impulsó muchas otras actividades. Vino el Instituto de Cultura de Tlaxcala, vino el Museo de Arte, que era la Pinacoteca, vino después el Museo de Artesanías, El Museo de los Títeres, el Museo de la Tauromaquia. muchas cosas así. Es un parteaguas realmente la creación de este museo. Pues maestro Jaime Sánchez Sánchez, la gente no se da cuenta, pero atrás de las cámaras está una fogata riquísima. Ahora que en este mes de enero está haciendo frío, pues está haciendo riquísimo el calorcito aquí en la chimenea en la casa del maestro Jaime Sánchez. Maestro, muchísimas gracias, como siempre, gracias. Estamos puestísimos para tocar temas como estos. Que además son de importancia para nuestra cultura. Cualquier cosa que se nos presente como novedosa hay que mencionar. Claro, y no olvidar los acontecimientos importantes Claro. que marcan la historia Los de pasos que fuimos dando Así es. y que nos pinta solo el esfuerzo que hicimos para que esto se lograra. Ojalá las jóvenes juventudes que vienen tras nosotros sepan conservar lo que con gran empeño hicimos nosotros, y ya estamos viejos. Pero todavía con mucha lucidez, con muchas ganas, haciendo todavía trabajos. Después vamos a platicar del museo familiar que se tiene en esta casa, que fue sede del movimiento revolucionario. Maestro Jaime Sánchez, muchísimas gracias. Absolutamente. Gracias a ti que nos estás acompañando y pues nos vemos en la próxima emisión.